en donde daremos lectura a los versículos del 3 al 14. Conforme lo vayan encontrando, les invito por favor a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Permítanme dar lectura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Tomen asiento, por favor. Amados hermanos, durante las primeras 8 semanas del año, hemos tenido la oportunidad de estudiar juntos varios pasajes de la primera carta a los Corintios, relacionados juntamente con las exhortaciones, es decir, aquellas cosas que no debemos hacer igual, que no debemos emular, que no debemos seguir. Y esto es importante siempre y cuando se enfoque desde la persona de Cristo y entendiendo que Él es el único camino al Padre, el único sujeto que nos lleva en realidad al arrepentimiento, y entendiendo también que el arrepentimiento lleva al perdón, el perdón a la reconciliación con Dios. Si nosotros enfocamos las exhortaciones de esa manera, vamos a poder extraer la riqueza de lo que nos tenían que dejar. Y hemos cerrado justamente ese ciclo la semana anterior. Y quisiera ahora compartirles que como iglesia nos hemos llevado valiosas lecciones e instrucciones para continuar en ese trayecto. ¿Sí? Han habido una serie de cosas que hemos tenido que aprender, ver y comprender, para que podamos llevarnos y mirarnos a nosotros mismos. El objetivo de una exhortación no es exhortar a los demás, es ser exhortados como iglesia. De tal manera que nosotros no señalamos los peros del resto, ni de otras iglesias, sino que nos enfocamos en aquello que el Señor tiene que guiar para nosotros y el trayecto ministerial al que Él nos ha llamado y el que pues nos ha dispuesto y ha dispuesto nuestras vidas, las de nuestras familias y de esta preciosa comunidad. El día de hoy vamos a iniciar una segunda fase. Una fase que ya termina la parte de las exhortaciones para dar lugar a una predicación enfocada en el construir comunidad. Esto significa que vamos a enfocarnos en conocer cuáles son las bases que como creyentes debemos tener para no solamente ser parte de la iglesia, sino poder enrolarnos con ella, poder ser parte del cuerpo, una parte activa del cuerpo, es decir, construir como el Señor nos ha mandado a hacer, de tal manera que seamos buenos y fieles mayordomos como el Señor nos ha enseñado y nos ha exigido. Les invito, hermanos, a que estemos orando por este ciclo de prédicas y por esta iglesia que necesita construir su comunidad sustentada en Cristo una y otra vez. Porque cuando hablamos de construir, no es como construimos una casa, una edificación de cualquier tipo, que empieza y termina en un punto. El construir comunidad, el construir iglesia es un proceso continuo. Es decir, es algo que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo, todos los días, porque la iglesia permanentemente se está renovando, permanentemente está creciendo y está haciendo cosas nuevas. Por lo tanto, la construcción es algo que no termina nunca. Este ciclo de prédicas se va a sustentar en algunas porciones bíblicas, no en un libro en específico, empezando el día de hoy por la carta a los Efesios.
Sobre este tema, quisiera enfocarme ahora brevemente en lo que era la iglesia de Éfeso, porque no podemos entender el sentido de las cartas si no sabemos el por qué y el para qué. Cuando estudiamos hermenéutica, debemos partir de las preguntas fundamentales. ¿Quién, cómo, cuándo, para qué, por qué? ¿A quién? Si nosotros entendemos ese contexto y entendemos el propósito, entender el cuerpo de una epístola es mucho más sencillo, ¿sí? Y también nos curamos de evitar caer en errores como el que habíamos comentado hace algunas semanas y que durante las últimas 2 semanas específicamente tratamos de dejar claro cuando hablamos de 1 Corintios 13. Les habíamos explicado en los 2 últimos mensajes que no se trata del amor de pareja, sino del amor que tiene que haber en la comunidad. Esa es la preeminencia del amor de 1 Corintios 13. ¿Cómo entendemos eso? Cuando hemos hecho un correcto análisis hermenéutico de la palabra de Dios y tenemos una exégesis adecuada. Vamos a hablar de Éfeso. Sobre Éfeso, ¿qué podemos decir? Conocemos de su importancia como uno de los principales puertos del mundo antiguo, por supuesto que sí, allá en el Asia Menor, pero no solamente nos vamos a quedar en eso, sino también en las características socioeconómicas del puerto. Sabemos que al ser un lugar en donde llega mucha gente, había gente de muchas culturas, de diferentes estratos sociales, todos ellos enfocados en transar, en comerciar. Eso significaba que teníamos gente de diferentes credos, lenguas, orígenes, tamaños, colores y sabores, ¿verdad? Era un público extremadamente diverso el que estaba ubicado allá. Esta ciudad de Éfeso además es conocida por el famoso culto a esa diosa pagana llamada Artemisa, ¿sí? O Diana, por ahí les dicen también, ¿no es cierto? Ustedes deben haber escuchado de ella en algunos pasajes bíblicos y tal vez también en sus clases de historia universal, ¿sí? ¿Verdad? También se habla de estos temas. Para ubicarnos mejor, geográficamente hablando, Éfeso estaba ubicado en lo que hoy nosotros conocemos como Turquía, justamente en una de las provincias de Turquía. Si alguno de ustedes ha estado o ha tenido la posibilidad de visitar ese lugar alguna vez, habrá visto que Éfeso todavía continúa siendo atractivo turístico en cuanto a los lugares y las construcciones que tuvo, pero una ciudad grande, magnífica en realidad, ¿sí? Y recibe hasta el día de hoy muchos otros visitantes, pero ahora ya no con propósitos comerciales, sino con propósitos turísticos, ¿sí? La gente quiere conocer el lugar donde Pablo estuvo predicando, el lugar en donde la iglesia de Éfeso se levantó en el mundo antiguo. Pablo visita la ciudad de Éfeso al final de su segundo viaje misionero, ¿sí? Llega al final, pero ahí todavía no funda la iglesia, solamente va, predica un poco y luego regresa. Y es en su tercer viaje misionero en donde se levanta la iglesia como la conocemos nosotros ahora, y es la iglesia a la que Pablo se hace referencia en este momento. Este tercer viaje misionero tiene lugar alrededor del año 53 después de Cristo. Pablo se queda en Éfeso aproximadamente 3 años. ¿Para qué tanto tiempo? Porque tenía que construir la iglesia, ¿sí? Había que edificar este tema, ¿sí? Dios y de manera particular el Señor y el Espíritu le dirigen hacia Éfeso, en donde él empieza a hacer una actividad de ¿qué? De enseñar en primer lugar y luego de levantar a aquellas personas que se iban a convertir en los oficiales de la iglesia, los diáconos y los ancianos, ¿sí? Para poder construir un cuerpo que se levante de acuerdo al propósito y al plan de Dios, ¿sí? Entonces, como les decía hace un instante, año 53 después de Cristo empieza con esto y Pablo se queda aproximadamente 3 años. ¿Cuándo se escribe la carta? Aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Es decir, Pablo se queda del 53 al 56 aprox, hay un periodo en donde se dedica a otra parte de su obra misionera en otro lado, y luego viene este tema de la escritura, ¿verdad? De la dirección de la carta que nosotros podemos encontrar justamente en este momento, y de la que también se recoge bastante en el libro de los Hechos capítulo 19, ¿sí? Ustedes pueden encontrar ahí también bastante sobre este viaje misionero de Pablo, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque Pablo había dejado Éfeso ya 3 años después. O sea, estuvo 3 años, estuvo un tiempo fuera, pasaron 3 años más y recién envía la carta, ¿sí? Ya había pasado un buen tiempito, Éfeso se había levantado y había crecido de una manera interesante. El impacto y la influencia de la semilla de la palabra de Dios en esta región fue significativamente importante. Se estima, y los estudiosos de la Biblia estiman que el rango de acción era de aproximadamente 50 kilómetros. Para que usted tenga una idea, la longitud de Quito en su eje longitudinal, es verdad, por eso es longitud, ¿sí? Es de aproximadamente unos 40 a 50 kilómetros, ¿sí? Si contamos ahorita que Quito cada vez está más largo, ¿verdad? Desde la parte norte hasta la sur, ¿sí? Con esto en mente, piense usted que la carta está dirigida a la iglesia de Éfeso, es como si dijeran una carta a la iglesia de Quito, ¿sí? Nuestro Quito, ¿cuántas iglesias pequeñas hay? Un montón, la verdad no sé ni cuántas, ¿sí?
pero estaba dirigida a toda esa gran iglesia. Pensemos que Pablo dirigía una carta a la iglesia de Quito. No estaba hablando de San Marcos, no estaba hablando de otras más, sino a todas ellas a la vez. Es una carta de carácter general. Con este marco vamos a poder situarnos un poquito mejor dentro de este contexto. Cuando nosotros vemos las cartas de Pablo, vemos que hay algunas que tienen carácter específico y enfocado y otros de carácter general. Sin embargo, su aplicación es universal. Es decir, nosotros debemos aprender a vernos reflejados en la iglesia del mundo antiguo y en la de todo tiempo, porque las situaciones que vivía esa iglesia se parecen en muchas cosas a las que nosotros vivimos el día de hoy. Por lo tanto, no veamos las cartas como simplemente instrumentos de historia o situaciones antiguas ajenas a nosotros, sino como algo muy personal, como si Pablo nos hubiese dirigido esa carta a nosotros, aquí en San Marcos, sin irnos más lejos. Y eso es extremadamente importante. Con ese marco, vamos a centrarnos ahora, como les dije en el primer capítulo, y hemos leído ya los versículos del 3 al 14 de esta porción bíblica. Con esta introducción, por favor, ahí donde están, inclinemos nuestros rostros, oremos y pidamos al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de poder iniciar este tiempo o este ciclo de prédicas orientadas, Señor, a esa construcción de comunidad que tú dirigiste, construiste, ideaste, Señor, y le diste seguimiento total y pleno hasta el día de hoy, en donde tu iglesia ha prevalecido sin importar las situaciones y circunstancias, en donde hemos visto tu mano sostenernos, en donde hemos visto tu mano corregirnos, en donde hemos escuchado tu voz alentándonos, Señor, y te hemos visto a ti como nuestro norte, y te pedimos por favor que nunca, ni esta iglesia ni ninguna otra alrededor de la tierra, deje de mirarte a ti como lo que eres, nuestro Señor y nuestro Salvador. En Cristo Jesús oramos con gratitud por este mensaje. Amén y amén. Ok, entonces, poniéndonos un poquito en contexto de este tema, yo quiero proponerles que el estudio y la predicación de esta mañana se enfoque en responder 3 preguntas fundamentales respecto a la construcción de comunidad a la luz de esta porción bíblica. Pregunta número 1, ¿cuál es nuestra identidad o quiénes somos? Porque si queremos construir algo, primero tenemos que saber quiénes somos nosotros. De otra manera, ¿qué construyo? ¿Sí? No tendría sentido, ¿verdad? Si mañana nosotros queremos construir una iglesia y la ponemos con esos conitos árabes arriba, todo el mundo va a pensar que es cualquier cosa menos una iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, todo tiene que partir primero de nuestra identidad. Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿para qué hemos sido llamados? ¿Sí? Porque claro, nos llaman a hacer una comunidad y a construir una comunidad, ¿para qué? ¿Sí? Pregunta importante. Y número 3, ¿qué debemos hacer en adelante? Porque nosotros no podemos quedarnos simplemente con edificar un cuerpo, con poner sillas y reunirnos. Tenemos que hacer algo más. ¿Sí? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre estas 3 preguntas importantes a la luz del construir comunidad? Entonces, yo le invito a que usted anote esas 3 preguntas si está llevando justamente apuntes del mensaje y las vaya respondiendo junto a nosotros a la luz de esta porción bíblica en adelante, ¿sí? Enfocados, como les he dicho, en la construcción de la comunidad cristiana, ¿sí? Que no está sustentada en hombres, sino, y tal como lo dice el Señor, en su palabra y en la práctica del amor. Ok, sobre esto, el Evangelio de Juan, capítulo 13:35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es el reto que nos tiene que llevar a meditar, ¿sí? El amor hacia los demás. ¿Por qué es importante esto? Porque amar a las personas con las que comparto siempre y con las que son mis amigos cercanos y familiares es fácil. El asunto es practicar el amor con los demás. El día de ayer en el devocional del grupo del Ministerio de Alabanza, justamente conversábamos sobre la importancia de orar por esas personas que de pronto no son tan sencillas de tratar. ¿Sí? Y justamente habíamos conversado junto con algunos de ustedes a lo largo de la última semana, perdón, que a veces, sobre todo en nuestros trabajos, nos encontramos con gente que eso es difícil de tratar, ¿verdad? ¿Sí? Que no nos está ayudando, que no colabora con nosotros, que por el contrario parece que su función fuese estorbar la labor que tengo que hacer. Pasa, ¿verdad? ¿Qué tal si oramos por esas personas? Y entendemos que esos corazones tienen exactamente la misma necesidad de Dios que tienen los nuestros. ¿Qué tal si nos vemos como pares? ¿Qué tal si nosotros somos la piedra en el zapato de alguien más? Hermanos, debemos aprender a vernos con misericordia y con amor. Y si lo hacemos en nuestros trabajos y hacia afuera, ¿cómo no hacerlo justamente acá en el interior de esta nuestra iglesia, de esta nuestra comunidad a la que estamos llamados a formar parte? Entonces, con este marco desglosemos el texto bíblico. Voy a dividir el texto en 3 partes para responder cada una de esas 3 preguntas. La primera parte entre los versículos del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares
celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo inicia saludando de su manera distintiva. Si usted se fija en las cartas de Pablo, es una de las improntas que él siempre dejaba en los textos, la forma en la que saludaba. ¿Y por qué me hago referencia al saludo en estos términos? Porque por ahí hay algunas personas que piensan que Pablo no es el autor de la carta a los Efesios. Si estudiamos un poquito más profundamente el tema, y para los que nos gustan los números, las personas que han estudiado un poquito más a fondo esto han determinado que alrededor de un 15 o 20% del texto utilizado o de la forma en la que está escrita, la carta, podría no ser de Pablo porque no guarda concordancia exacta a como tienen otras cartas que son puramente paulinas, ¿sí? En este sentido, no voy a entrar en controversias porque Pablo se identifica como el autor de la carta de esta manera. Por lo tanto, lo que sí pudo suceder es que él utilizó lo que en el Nuevo y el Antiguo Testamento se conocía como un amanuense. ¿Quién era un amanuense? Una persona que escribía por, es decir, Pablo dictaba y el amanuense iba tomando nota de la carta como tal. Es posible que este amanuense haya utilizado algún término de más, un término de menos y que lo haya puesto junto en este texto de una manera un poquito diferente, ¿sí?, a la manera en la que escribía Pablo como tal, pero eso no quita en ningún momento ni la autoría y mucho menos la inspiración divina. Por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente, pero sí quería hacer esta aclaración porque si usted de pronto va a leer en algún momento algún comentario, puede encontrarse con situaciones como esta. Por otro lado, ¿sí?, yo les había dicho que esta era una carta de carácter general. Pablo había dejado justamente el lugar de su, había dejado ya instaurada la iglesia allá en Éfeso, y cuando empieza a escribir esta carta, como les dije, habían pasado ya 3 años y se encontraba en la cárcel en Roma, ¿sí? Por lo tanto, en 3 años, como usted y yo sabemos, pasan muchas cosas, y cuando no hay la comunicación como la tenemos nosotros en este tiempo, también debemos de entender que muchas cosas pueden suceder que yo ya ni siquiera me entero. En otras palabras, si Pablo dejó 10 ancianos, tal vez para después de 3 años habían 20, y había gente a la que ni siquiera conocía por su nombre. Cuando hablamos de que la carta estaba dirigida a toda la iglesia de Éfeso dispersada alrededor de esta ciudad, también entendemos que había varias congregaciones a las que él tampoco conocía. Por lo tanto, era necesario que él no se dirija de una manera específica, como sí lo hace en otros casos, para poder llegar con esta carta y esta misiva de carácter general. Entonces, el versículo 4 es vital para ir definiendo nuestra identidad y responder la primera pregunta: ¿quiénes somos? Dios plasma 2 características muy importantes en este primer versículo. Nos llama santos y sin mancha, las 2 cosas. Entonces, es aquí donde nosotros debemos desvirtuar 2 frases que son partes del cliché cristiano y que usted seguramente ha escuchado por ahí. La primera: Dios nos ama tal como somos, ¿sí? Usted seguro debe haber escuchado o tal vez la ha repetido más de una ocasión. Yo también, ¿sí? Y la segunda que vamos a meditar es: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. También muy popular, ¿verdad? Porque nos encanta escuchar esas 2 cosas, son muy, muy útiles en realidad. La pregunta es: ¿qué nos enseña la Biblia sobre Dios, su carácter, el pecado y nuestra condición para tratar este asunto? ¿Sí? La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Seguro todos escucharon esto en su sociedad de jóvenes, ¿verdad? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial era un dios pagano, ¿sí? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? En otras palabras, deja muy claro que el yugo desigual no es un camino para el creyente, en cualquier área, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo muy claro, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿En qué parte de la Biblia nos dice que Dios nos encontró pecadores y nos deja pecadores? ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios no trabaja en la vida de las personas y nos deja tal como nos encontró? Por el contrario, la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al 12 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Entonces, si no hay nadie santo, si no hay nadie sin mancha, ¿por qué Pablo dedica esta carta a los santos y a los que no tienen mancha? Entonces, esta es una carta dirigida a nadie, ¿sí? No se trata de eso, sino de que nosotros tenemos que entender cuál era nuestra condición antes y después. Porque Cristo, en la vida de las personas, amigos, cambia vidas. Nunca deja a un creyente igual, jamás. Un creyente no puede parecerse a su versión antigua de sí mismo, a la del no creyente. Y aún siendo cristiano, el Señor sigue transformando nuestras vidas de una manera sobrenatural. En otras palabras, nos hace cada día no mejores, sino más parecidos a Cristo. ¿Sí? Este asuntito de aquí es crucial. En otras palabras, Dios no nos llama a dejarnos iguales, pues no nos puede amar como somos porque somos pecadores, y definitivamente quiere que sigamos el ejemplo de Cristo. Amados hermanos, Dios nos ha perdonado y nos ama en los méritos de Cristo. ¿Sí? Si han oído ustedes que a veces oramos así, ¿verdad? Oramos en los méritos de Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es como que Dios Padre nos vea a través de Él. Por eso somos aceptos, no porque seamos mejores que nadie, no porque seamos menos pecadores que el vecino, sino porque al final del día entendemos que nuestra condición como pecadores no nos permite llegar al Padre y yo necesito de Cristo en mi vida. Sin Él no tengo forma alguna de aterrizar bien. ¿Cómo podría agradarse un Dios santo de un pueblo pecador? ¿Cómo podríamos honrarle a Dios de alguna forma siendo pecadores contumaces, como diría un expresidente de la República? ¿Sí? No puede ser, ¿verdad? No es posible. En este sentido, hermanos, sabemos que los creyentes estamos en lo que se denomina un proceso de santificación. ¿Sí? Hemos sido justificados delante de Dios Padre para ser salvos, pero al mismo tiempo inicia un proceso, una carrera en donde Dios va puliendo nuestras vidas, palmo a palmo, paso a paso. Algunas cosas más sencillas que otras, porque hay veces que Dios nos pasa el cincel y sí nos duele. Pero amigos, es preferible que nos duela en ese momento y no que vivamos de una manera espiritualmente mediocre. ¿Sí? Y que aceptemos que en este corazón de carne que está aquí no hay nada que le pueda agradar a Dios de no mediar la obra de Cristo en mi vida. Entonces, ¿sí? Sabemos que Dios está trabajando de esa manera y que este proceso de santificación solamente concluye cuando llegó el momento de presentarnos ante el Señor a rendir cuentas. En otras palabras, cuando muramos. Solo ahí se cerrará este capítulo y este episodio. Mientras tanto, cada segundo de nuestras vidas es una oportunidad para ser transformados por el poder de Dios. Ahora que ya entendemos con mayor claridad esto, podemos definir que nuestra identidad es llamada a ser santo y sin mancha, claro, pero que no lo podemos hacer en nosotros mismos, sino que Dios trabaja eso y así tenemos que aprender a ser nosotros. Por lo tanto, la Biblia, y justamente hoy que tenemos la Cena del Señor, en la exhortación de Pablo en 1 Corintios 11 se nos dice que debemos aprender a examinarnos a nosotros mismos. Eso es un ejercicio importantísimo, diario, vital. ¿Para qué? Para que a cuentas con Dios Padre podamos ir caminando de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida en el hoy, ¿sí? Y no de una manera distinta. Cuando nosotros pensamos que ya lo hemos hecho todo, amigos míos, estamos complicados, ¿sí? No hay ningún cristiano que haya completado su camino antes de pasar a la presencia de Dios. Ninguno. Todos tenemos que cumplir el trayecto en orden. Así que si hablamos de identidad, sí, santos, apartados, a vivir cada día más como el Señor quiere que vivamos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Esa es la identidad que tenemos que tener, ni más ni menos. Juan 15:16 nos dice, el Evangelio de Juan: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sí, hermanos, y aquí continúa una parte crucial de esta porción bíblica: fuimos escogidos por Dios, no le elegimos nosotros a Él. Y el versículo 4 nos dice que esto sucedió desde antes de la fundación del mundo, lo cual se corrobora con el versículo 5, por si queda alguna duda, cuando se utiliza una palabrita que a algunos todavía les pone los pelos de punta: predestinación. Es decir, Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿sí? Él sabe, siempre lo supo. Dios está fuera del tiempo, ¿sí? Las cosas estaban determinadas. Dios no está jugando a los dados con nosotros. Si cae par, el Sebastián predica. Si cae impar, no predica, ¿sí? No funciona así con Dios.
¿sí? Como decía un amigo querido que está con nosotros hoy acompañándonos después de algún tiempo, Dios no es un viejito sentado en un trono con barbas largas, aburrido, sin saber qué va a pasar en el mundo. Dios no es así. ¿Sí? Dios es un Dios poderoso, es un Dios soberano, es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo, soberano, justo. Dios es amor, Dios es eterno, Dios es inmutable. Ese es el tamaño del Dios al del que estamos hablando. ¿Cómo podríamos pensar nosotros que Él está jugando a los dados universales con nuestras vidas? No lo está haciendo de esa forma. Hermanos, fuimos escogidos por Dios y que no le quepa a nadie la menor duda de eso. Hemos dicho en otros momentos que cuando hay verdades fundamentales en la palabra de Dios, estas verdades se repiten y se refuerzan en diferentes porciones. Esta es una de ellas, fundamental e importante. Así es como respondemos a la pregunta sobre nuestra identidad, hermanos. Somos adoptados como hijos para seguir el ejemplo del unigénito Hijo de Dios, de Cristo. Esa es nuestra identidad y así debemos responder a la primera pregunta. Ahora, ¿qué podemos dar paso más bien a la siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué podremos decir del segundo cuestionamiento? ¿Para qué hemos sido llamados? Vamos a responder esto con los versículos del 6 al 10. Para alabanza de la gloria de su gracia, dice claramente, para la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este primer versículo, el número 6, nos lleva a responder una de las preguntas más populares de la actualidad y de toda la vida. ¿Para qué está el hombre en el mundo? ¿Sí? Y esa pregunta se repite en diferentes lugares, ¿no es cierto? En películas, la plantean los filósofos, la plantean los pensadores, dentro de las iglesias también anda pululando este tema de aquí, cuando la palabra de Dios es extremadamente clara, y el versículo 6 en su parte A dice claramente, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? No hay mucho más que añadir, pero si por ahí le queda a usted alguna duda, vamos ahora al Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7. No lo busque, le leo rápidamente. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así de sencillo y así de fácil. ¿Para qué está el hombre en el mundo? Para darle gloria a Dios. Nada más. Eso es todo. Toda situación que usted lleve adelante en su vida, de cualquier tipo, debe tener el mismo objetivo, darle la gloria a Dios. Si en algún momento se me cruza algo en la cabeza o en mi corazón y empiezo a creer que el objetivo es mi reconocimiento, mi alabanza, mi paz o mi cualquier cosa, he perdido el rumbo, porque la gloria de Dios está por encima de cualquier situación personal. Por lo tanto, yo debo regresar a la Biblia para que la Biblia sea la que me indique qué es. El propósito final del hombre es dar gloria a Dios. Pero Pablo no deja esta afirmación suelta, sino que le da cuerpo reforzando el carácter salvífico de la sangre de Cristo. Es decir, somos salvos por medio de la sangre del único inocente, de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sacrificio nos es imputado por gracia, por amor, porque Dios quería. ¿Sabes qué? No hay nada bueno en ti, pon el nombre que tú quieras, pon el tuyo, pero te voy a entregar esto. En esta semana tuve la posibilidad de reflexionar sobre una preciosa palabra, la mansedumbre. La pregunta del millón en esta historia es, ¿qué significa ser mansos? ¿Sí? En algún momento, ¿sí? Nosotros vamos, o más bien, es muy común que el ser humano trate de ponerle un significado a las palabras de acuerdo con lo que tiene cerca, con su experiencia. Cuando yo les digo manso, ustedes seguramente van a pensar en las mascotas. Este perrito es manso. ¿Sí? ¿Qué significa? Que es dócil, que no muerde, que no ladra, que no me gruñe. ¿Sí? Hablamos así de los mansos, ¿verdad? Pero no entendemos, hermanos, que cuando hablamos de la mansedumbre en términos bíblicos no estamos hablando exactamente de eso, sino que la mansedumbre, en líneas generales y en una definición simple, que no es mía, pero es muy buena, significa tratar a los demás mejor de lo que se merecen. Eso es ser mansos. Tratarles mejor de lo que se merecen. Y usted me dirá, pero ¿cómo voy a tratarle yo a esta persona mejor si me ha hecho de todo? Y yo le voy a responder de una manera sencilla. Cristo ya lo hizo primero por usted. Ya le trató a usted mejor de lo que usted y yo nos merecíamos. ¿Se dan cuenta? ¿Se han puesto a pensar en eso?
Porque cuando yo me siento y me doy cuenta las innumerables ocasiones en las que yo he ofendido a Dios de maneras innombrables, y veo cómo Cristo me llama a salvación, no solamente me lo pasa por alto, sino que me llama a mí a salvación, perdonándome todas las que hice, me trató mejor de lo que yo me merecía. Entonces, regreso a verle a mi prójimo. ¿Cómo no voy a tratarle mejor de lo que se merece si Cristo lo hizo primero por mí? Eso, hermanos, es un tema que nos tiene que llevar a meditar en nuestro proceder a todo nivel. No podemos dejar las cosas sueltas. Este regalo es maravilloso y no vino solo, porque además de tener salvación, de ser llamados a vivir mansamente, de tener formas distintas de hacer las cosas en Cristo, además nos dejan algo más, ¿sí? Y este versículo nos habla también de la sabiduría y de la inteligencia. Qué interesante situación. Y es que Dios, claro que nos pide obediencia, claro que nos pide que nosotros sigamos y que le creamos, por supuesto que sí, pero no lo deja suelto así nomás, sino que nos deja un regalo especial de sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir entendiendo las cosas conforme Él nos las va revelando. Y aquí le propongo un ejercicio muy sencillo y muy simple. ¿Cuántos de ustedes, o seguramente todos ustedes, abrieron su Biblia antes de ser cristianos, verdad? Tenían una Biblia en la casa, o vieron esas que tenían siempre abierto en el Salmo 23 o en Isaías 41:10, y que nadie abría, ¿verdad? Y estaba cogido polvo ahí en la puerta de la casa, pero ahí estaba abierta en eso, por curiosidad aunque sea, ¿verdad? ¿Sí? Seguramente la leyó. La leyó, ¿y qué pasó en su vida cuando todavía no era cristiano, cuando la leyó? Nada. Sí, nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Era como leer cualquier otro texto, ¿verdad? De los que nos mandan a leer en el colegio, o cualquier tipo de novela si a usted le gusta la lectura. ¿Sí? No pasaba absolutamente nada. Pero cuando usted regresa a esa misma porción después de haber sido llamado al arrepentimiento y a salvación por medio de la obra del Espíritu Santo en su vida, eso cobra sentido, se hace carne, sus ojos se abren y usted entiende lo que no entendió en todo su tiempo previo. Sabiduría e inteligencia. El Espíritu de Dios nos da sabiduría e inteligencia y empezamos a entender. ¿Y saben qué? Es tan vasto este tema del Espíritu Santo que cuando usted ya la ve siendo cristiano y después de un tiempo regresa otra vez allá porque era tema de prédica, de escuela dominical, de grupo de hogar o de cualquier tipo de estudio que usted haga, usted entiende algo más y algo nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Y entonces entiendo y me doy cuenta de que Dios sigue transformando mi vida y sigue abriendo mi entendimiento hacia cosas que yo antes ni como cristiano, ni sin ser cristiano, entendía. Y es cuando yo digo gloria a Dios. Gloria a Dios, porque no nos pidió una fe irracional, sino que nos da una fe con sentido y nos permite entender y ver. ¿Para qué? No para que nos sintamos mejor, sino para que podamos compartir eso con los demás. Para que podamos llegar con palabras de aliento certeras, precisas, que retumben en el corazón de las personas cuando las necesitan, no porque las decimos nosotros, sino porque son palabra de Dios. Y ese retumbar que a veces pasa en la vida de otros cuando les predicamos, es el mismo retumbar que pasó en su vida y en la mía cuando otros nos predicaron a nosotros. Yo todavía recuerdo mis primeros pininos como creyente, ahí en mi casa estudiando el Evangelio de Juan con un querido amigo que tomó esa bandera para mí. No entendía nada. Y poco a poco Dios fue abriendo el entendimiento para ver la obra de Dios en mi vida y poder empezar a caminar. Si se dan cuenta cómo las personas que son de bendición para nosotros nos abren el camino para nosotros ser de bendición para los demás. Y entonces empezamos a entender el propósito para el que estamos aquí. No vinimos a la iglesia solamente para sentirnos salvos bonitos y para pensar que somos más santos que el vecino, que no es cierto, sino para entender el rol que debemos cumplir en la vida de otras personas. Hermanos, Dios tiene un plan perfecto que se sigue cumpliendo, ¿sí? Fue la vida de Cristo, fue el sacrificio de Cristo, fue su resurrección y su gobierno eterno de hoy y de siempre, lo que nosotros vemos ahora y reconocemos como verdad plena y absoluta. ¿Sí? Usted no se preocupe, Cristo ya está reinando. Cristo reina. Cristo vive, cantábamos hoy, ¿verdad? ¿Sí? Es lindo también además recordar este set de canciones del pasado, ¿verdad? De nuestros años chiquitos como cristianos. Ya no me acuerdo cuánto tiempo ha pasado, pero Cristo vive es una de las canciones más antiguas que yo conozco. Me parece que de Petra, ¿no es cierto? Sí, Petra era el primer grupo que la interpretó en inglés. ¿Sí? Precioso. Si usted algún rato tiene tiempo, regrese a eso. ¿Sí?
Canción que además, solamente como anécdota les cuento, que nosotros cantamos aquí en inglés y en español porque teníamos muchos misioneros gringuitos con nosotros. ¿Sí? Lindo la comunidad. Esa es la comunidad cristiana, la que incluye, la que abraza, la que recibe. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer y que nunca se nos olvide. Podemos entonces responder con solvencia a la segunda pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué estamos? ¿Para qué fuimos escogidos y llamados? Para glorificar a Dios, reconociendo a Cristo por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque nosotros entendemos todo esto porque el Espíritu Santo está trabajando en su corazón y en el mío. Ese es el kit de este tema. Finalmente, vamos a la pregunta número 3. ¿Qué debemos de hacer entonces en adelante? Si ya sabemos quiénes somos y para qué estamos aquí. Versículos 11 y 12 de la carta a los Efesios capítulo 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amados hermanos, como vimos al inicio del mensaje, Dios fue el que nos escogió a nosotros y que nos llamó, pero nunca a dejarnos iguales. Junto con la justificación también habíamos hablado del proceso de santificación, que es vital en la obra de todo creyente. Pero este proceso de santificación tiene que cumplir algunas características importantes. Tiene que ser constante. Esa palabrita de ahí nos sacude un poco, ¿verdad? ¿Ha oído usted hablar del primer amor cristiano? Todos pasamos por ese primer amor, ¿verdad? Queremos comernos del mundo por el evangelio. ¿Cuánto nos dura ese primer amor? ¿Unos meses? ¿Un año? ¿Un par de años tal vez? Y luego como que nos empezamos a apagar un poquito y empezamos a caer en las rutinas. El proceso de santificación en la vida de los creyentes, hermanos, no puede ni debe ser cíclico, debe ser sostenido. Debemos aprender a dejar que Dios trabaje en nuestras vidas todo el tiempo. Cuando nosotros hablamos de ciclos, es como si lográramos hitos, ¿verdad? Estoy en mi primer amor y quiero ser el cristiano para graduarme del primer año de cristiano, y luego del segundo y luego del tercero. Amigos míos, no estamos aquí para eso. No existe una graduación de cristiano. Nosotros estamos aquí para dejar que Dios trate nuestras vidas hasta el último respirar. Porque siempre, siempre, siempre habrá algo por cambiar, algo por mejorar, algo por hacer de una manera distinta. Dios nos ha destinado o predestinado en realidad conforme a su propósito. Y en ese propósito, hermanos, no hay espacio para corazones que deseen permanecer iguales, sino para corazones transformados, para mentes renovadas, para creyentes más parecidos a su Señor. Este cambio, hermanos, en la vida del creyente trae alabanza y gloria para nuestro Dios. Él es el que nos lleva a vivir en esa gratitud permanente por lo que ha hecho por nosotros, por esa transformación de vidas que tanto, tanto necesitamos. El primer libro de Samuel, del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, y escúcheme con mucha atención, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia, hermanos, amada congregación, es la verdadera adoración a Dios. Por lo tanto, cuando se habla de cuál es la tarea que tenemos que hacer, ya siendo cristianos, ya edificando y sabiendo para qué Dios nos puso aquí, es poner manos a la obra para cumplir con esto, con la obediencia. ¿Con la obediencia a qué? Pues a todo lo que Dios nos dice. Yo no puedo escoger qué obedecer y qué no. El otro día escuchaba una charla entre pastores en la que decían: hermanos, vamos para escoger a los ancianos de la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la Biblia. Muy bien, ¿en dónde? Primera de Timoteo, perfecto, vamos a abrirla. Ahí encontramos los 14 requisitos para un anciano y también los requisitos para los diáconos, que me parece que son 12. ¿Sí? En este sentido, ¿con cuál de esos vamos a negociar? Decían estos pastores. ¿Sí? Verás, este hermano no sabe predicar, no enseña muy bien, pero en cambio es un buen teólogo. Qué chistoso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben qué? Este hermano anciano es medio fiel. Entonces, como es medio fiel, ese vamos a negociar con él, porque es por ahí un poquito picaflor en las cosas. ¿Con qué negociamos? Hermanos, ¿se dan cuenta de lo peligroso que es el juego de romantizar la palabra de Dios para tratar de adaptarla a mí y no dejar que me transforme a mí? Ese es el riesgo. La predicación de este tiempo, hermanos, se ha centrado en agradar a la gente.
Y eso no puede pasar porque la palabra de Dios no está aquí para agradarnos, sino para revelarnos el pecado en nuestras vidas. Sí, a veces para que nos sintamos muy mal, porque nos damos cuenta que atrás de la Escritura Dios nos está hablando y nos está llamando la atención fuertemente. Quiero decirle algo a usted que está ahora acompañándome aquí y a quien verá la grabación después. Si usted sale de aquí sintiendo que algo de lo que escuchó hoy en la palabra le está tocando y le está sacudiendo, no se sienta mal ni conmigo ni con la iglesia. Siéntase bendecido porque Dios está redarguyendo su corazón y está llamando su atención. Y no tiene que decirme a mí ni a nadie, es un asunto suyo con el Señor. Pero qué importante y qué vital es que esto pase en la vida del creyente. Si nosotros no dejamos, si nos rehusamos, si nos rebelamos ante la transformación de Dios en nuestras vidas, nos vamos a quedar como pigmeos espirituales y no vamos a cumplir con la labor que Dios nos dejó. ¿Y saben qué? Va a haber un momento en que vamos a rendir cuentas. Sí se acuerda usted de la parábola de los talentos, ¿verdad? Bueno, exactamente, así va a ser. Nos van a llamar y nos van a decir, por nuestro nombre, esto te di, ¿qué hiciste? A mí me aterra ese tema, ¿verdad? Y cada vez que me acuerdo en eso, regreso nomás a hacer lo que tengo que hacer. Y quisiera que cada uno de nosotros medite en eso. Y me encantaría, y es mi oración por cada uno de ustedes, que llegado ese momento, por su nombre, Dios le diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y fundamentalmente, entra en el gozo de tu Señor. Yo anhelo eso para todos ustedes. Porque eso es lo que significa que hemos cumplido fielmente con el encargo que Dios nos hizo. Entonces, hermanos, ya sabemos también qué hay que hacer: obedecer, caminar, vivir. Podemos afirmar, habiendo entendido nuestra identidad como creyentes y el propósito de Dios, que hemos sido rescatados de la muerte del pecado para vivir siguiendo el ejemplo de Cristo, quien vivió, murió y resucitó por amor. Ese es el amor sacrificial. Y para cerrar, versículos 13 y 14 de esta porción, ya con las preguntas contestadas, dicen: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estos versículos resumen el precioso plan de salvación en poquísimas palabras, ¿sí? La fe salvadora, aquella que nos lleva a recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, vino por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí quiero desmitificar ese pensar que yo he colaborado de alguna forma con Dios, porque yo no puedo colaborar con Dios. Y lo vimos en Romanos 3 hace un ratito, ¿verdad? Yo no puedo colaborar con Él. Si yo pienso que puedo colaborar con Dios, le digo que Él es insuficiente. Si yo creo que tengo que hacer mi parte, estoy diciendo que la sangre de Cristo no alcanzó para salvarme. Y eso, amigos míos, ustedes desde este púlpito no lo van a escuchar, porque es una mentira. Y ahí tenemos que estar muy claros cuando se trata de predicar la palabra de Dios, que hemos de decir la verdad, cueste lo que cueste. Y no nuestra verdad, sino la verdad revelada en las Escrituras. Hermanos, entendamos bien cómo funciona esto, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos que somos separados por Dios, que hemos sido apartados desde antes de la fundación del mundo, para ser parte de una familia, para ser parte de una comunidad, para ser parte de esta iglesia. Dios no nos llama a ser cristianos en cualquier lado y a ser de la iglesia, no, sino que tiene un nombre y un apellido para cada uno de nosotros. Si usted está aquí en esta mañana, no está aquí por coincidencia, ¿sí? No es así. Con Dios no existen las coincidencias, sino que usted tiene la oportunidad de cuestionarse a sí mismo para qué el Señor le trajo en esta mañana, qué propósito tiene para usted y cómo puede desarrollar ese propósito dentro de la comunidad, ¿sí? No se trata de cosas grandiosas. En algún momento llegó algún hermano por acá que no estaba ni 2 semanas y ya me pidió el púlpito. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Nunca lo llegamos a saber porque ya no está con nosotros. Y es que, hermanos, estos asuntos tienen procesos y tienen cosas que uno tiene que seguir. Pero nunca debemos perder de vista que no se trata de llegar a predicar, eso es una parte nada más. Hay tareas que hay que hacer. Hay cosas que hay que hacer en la iglesia, muchas. Desde abrir una puerta, pasando por lavar una silla, hasta enseñar en escuela dominical. Todas ellas igual de importantes en la medida de que la motivación del corazón sea la correcta.
Y esa es una sola que ya vimos aquí. Dar gloria a Dios. Para nada más. Amada congregación, este es un mensaje vigente que funcionó en la primera iglesia, sí, y lo ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia hasta nuestros días, y es vigente y tiene vigencia en nuestra actualidad. Lo cierto es que no importa la fecha, la iglesia va a prevalecer y Cristo va a regresar por ella. Tenga usted esto extremadamente claro, sin importar los vientos de guerra, sin importar los rumores de extraterrestres, sin importar la corriente del mundo, sepa usted que Cristo va a volver por usted, porque usted es parte de este cuerpo. Y eso al final del día es todo lo que importa. Nada más. Sí, hermanos, los tiempos son cada vez peores, es verdad. Los desastres, las guerras, la corrupción moral campean en este mundo caído en el que vivimos. Pero nuestra mirada no descansa en gobernantes, no descansa en ejércitos, no tiene confianza en el tamaño de las armas, sino que nuestra mirada está en Cristo y nuestra confianza no descansa, es Jehová. Y eso es todo lo que importa al final de esta historia. Y al terminar este mensaje, quisiera que se lleven algo para meditar, ¿sí? La voluntad manifiesta de Dios para nuestras vidas es algo que está en la palabra, pero Él tiene cosas que decirnos a cada uno de nosotros sobre los llamados específicos que tenemos. Ahí en su oración diaria, en alguna partecita, yo le invito a que incorpore una parte, una oración sencilla. Señor, ¿en qué deseas que te sirva? ¿Sí? No me pregunte usted si deseas que le sirva, porque eso es absurdo. Siempre le va a responder que sí, no tiene sentido. Pero pregúntele en qué. Si todavía no está vinculado a ningún ministerio, hágale esa pregunta. Eso es un primer paso importante. Pero ¿sabe qué es más importante que ese primer paso? El segundo, que es escuchar la respuesta de Dios. ¿Sí? Y eso significa que Dios le va a llevar a servir en donde Él quiera que usted sirva, no donde a usted le parece que tiene que servir. ¿Sí? Porque es importante hacer esta diferenciación, porque a veces nosotros vamos a preguntarle cosas a Dios con piola. ¿No se ha dado cuenta? Yo ya sé lo que quiero que me responda, entonces le digo, Señor, quiero esto. No, seguro, pero es que mira esto. Y no será que sí. Así como cuando éramos chiquitos con los papás, no, papi, dame, para jugar al juego de quién se cansa primero. Tenga la certeza de que Dios no se va a cansar. Y si la respuesta de Dios es un no para su vida, ese no va a seguir siendo un no hoy, mañana y pasado. Pero Dios tiene un plan para cada uno. Escuche el plan de Dios para su vida también. Hay una pregunta final que debemos responder y que no lo hemos hecho en esta parte de acá, sino que quiero que usted se lleve entonces, ¿sí? ¿De qué manera me ha llamado el Señor a sumarme a su plan para nuestra iglesia? Aterricemos en algo práctico, porque si yo me llevo todo esto y no hago nada, no ha servido de nada este mensaje, amigos míos. ¿Sí? Es un llamado a la acción. ¿De qué manera me ha llamado el Señor a sumarme en su plan para esta iglesia? ¿Sí? Porque aquí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a sumarme yo para ese plan? Eso es importante que respondamos. Y como les dije al principio, no se trata solo de establecer preguntas, sino de estar dispuesto a escuchar la respuesta. Déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, que si usted le baja el volumen al mundo y busca más de Dios en su palabra, en alabanza y en oración, Dios le va a hablar. Tenga la certeza de que así va a ser. ¿Y cómo le bajo el volumen al mundo? Pues dejando de que me importen las cosas del mundo. ¿Sí? En este rato estamos nosotros aquí en la iglesia, no sabemos qué está pasando en Oriente Medio. Bombas van, bombas vienen. Sí, oremos por paz, pero nuestra mirada debe estar en Cristo. En otras palabras, bajo el volumen a eso y me centro en lo que realmente es importante, o más bien, en quién es verdaderamente importante. Y ese es el Señor, y nada más que el Señor. La carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, para cerrar, nos dice: estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que es el día final. Sí, Él va a perfeccionar su obra en usted y en mí. Le invito a que construyamos juntos comunidad de la mano del Señor. Oremos. Padre amado, gracias por darnos la bendición de este tiempo. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de poder escuchar tu palabra, de escudriñarla y al mismo tiempo, Padre Celestial, de ponerla por obra. Yo te pido, por favor, que nos enseñes a bajarle el volumen al mundo, Señor, para escucharte a ti y para seguir tus pasos, para seguir tus instrucciones, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque has dejado las cosas tan claras que no podemos sino doblar rodillas ante ti y darte gracias por tanto y por todo.
Que tu nombre sea exaltado en la vida de esta congregación y de esta comunidad. En Cristo Jesús. Amén y amén.